Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio de aventuras y descubrimientos. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma energía y entusiasmo que siento yo al traerles este vídeo tan especial. Hoy, mis queridos aventureros, no vamos a hablar de lo cotidiano, de lo predecible. Hoy, vamos a sumergirnos en las profundidades de lo desconocido, a desvelar un secreto que he guardado con celo y que por fin, estoy listo para compartir con ustedes. Prepárense porque este viaje que les tengo preparado es de aquellos que se quedan grabados en el alma, de esos que te hacen sentir vivo y que te recuerdan por qué amamos explorar este planeta. Ya saben que mi filosofía de vida es compartir cada paso de mis locuras, cada triunfo y cada tropiezo, cada risa y cada asombro. Y esta ocasión no es la excepción. Este vídeo no es solo un relato de un viaje, es una puerta a un mundo que creíamos inalcanzable, un testimonio de que los sueños, por más descabellados que parezcan, pueden hacerse realidad. Vamos a alejarnos de las rutas turísticas convencionales, de los destinos que aparecen en cada postal, y nos vamos a adentrar en un lugar que respira misterio y que nos ha dejado sin aliento. Este no es un viaje ordinario, es una escapada secreta, una aventura meticulosamente planeada que por fin, pudimos materializar. Y lo mejor de todo, es que ustedes serán mis acompañantes en esta travesía. Pero antes de revelarles el destino exacto y los detalles de esta odisea, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no son parte de esta maravillosa comunidad de exploradores, los invito a unirse a esta gran familia. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, y conviértanse en uno más de esta tribu de viajeros que crece día a día. Su apoyo, su compañía, sus comentarios, todo, absolutamente todo significa el mundo para mí. De verdad, cada suscriptor, cada like, cada comentario me llena de energía y me inspira a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con esta historia. Abran bien los ojos, preparen sus corazones y déjense llevar por la magia de este relato. ¿Recuerdan que hace unas semanas les insinué que Demet y yo nos habíamos embarcado en una aventura un tanto peculiar, verdad? Bueno, lo que omití decirles, y aquí viene el primer gran giro de guión, es que no fuimos solos. No. Un miembro muy especial de nuestra familia se unió a esta misión secreta, nuestro adorable perrito Bomba. Sí, así como lo escuchan. Nuestro fiel compañero de cuatro patas, con su energía inagotable y su corazón de oro, se convirtió en el tercer mosquetero de esta expedición que parecía sacada de una película de espías. La idea, como suele suceder con las mejores cosas, surgió de manera espontánea. Demet y yo estábamos inmersos en la planificación, haciendo cálculos con las fechas, los itinerarios y la interminable lista de detalles que conlleva un viaje de este calibre, cuando Bomba, con esa mirada que te desarma, se acercó y comenzó a rodar por el suelo como si nos dijera, yo también quiero ir. Al principio soltamos una carcajada, pero luego nos miramos a los ojos y, la idea comenzó a tomar forma en nuestras mentes. ¿Por qué no? Bomba es parte fundamental de nuestra vida, es un miembro más de nuestra familia, y si íbamos a vivir esta experiencia juntos, tenía que estar él también. Así que, con Bomba oficialmente a bordo, tuvimos que ajustar nuestros planes y empezar a prepararnos para esta odisea secreta con un nuevo enfoque. El destino, como ya se imaginarán, no era un lugar cualquiera. Nos fuimos a América. Pero no se imaginen las típicas postales de Nueva York o Miami, no. Nos adentramos en un rincón mucho más enigmático, un lugar que respira historia y que está adornado con paisajes que te roban el aliento. Estábamos buscando una escapada que nos alejara del ruido ensordecedor de la ciudad, un lugar donde pudiéramos reconectar con la naturaleza y, lo más importante, con nosotros mismos. Queríamos un refugio de paz, un espacio donde pudiéramos recargar energías y nutrir nuestras almas. Y créanme cuando les digo que encontramos justo lo que necesitábamos y mucho más. Fue como si el universo nos hubiese guiado a ese rincón mágico. El proceso de planeación no fue un camino de rosas, debo reconocerlo. Viajar con un perro y más aún en un viaje de estas características, requería una preparación meticulosa. Tuvimos que investigar las políticas de las aerolíneas con respecto al transporte de mascotas, los requerimientos sanitarios específicos para el destino, los hoteles que admitían animales, la logística del transporte local y un sinfín de detalles burocráticos. Cada aspecto fue cuidadosamente estudiado y planificado para asegurarnos de que Bomba tuviera un viaje seguro, cómodo y libre de estrés.
Pero cada esfuerzo, cada noche sin dormir, cada dolor de cabeza, valió la pena. Nos aseguramos de que Bomba tuvo. Y era su propio kit de viaje, una maleta especial con su comida favorita, sus juguetes, sus medicamentos, sus recipientes de comida y agua portátiles, una manta cómoda y por supuesto su cama plegable. No queríamos que echara de menos nada de su hogar, que se sintiera desamparado o incómodo en un entorno desconocido. Queríamos que se sintiera como en casa, rodeado de amor y cuidado. Llegamos al aeropuerto con una mezcla de emoción y nerviosismo. Bomba, debo decir, se portó como un verdadero campeón. Estaba un poco curioso observando todo a su alrededor con sus grandes ojos expresivos, pero se mantuvo tranquilo, obediente y paciente. Parecía entender la importancia de este viaje y la necesidad de comportarse de manera adecuada. El vuelo fue largo, pero gracias a todas las precauciones que habíamos tomado, Bomba lo sobrellevó bastante bien. Demet y yo nos turnábamos para darle cariño, jugar con él en los momentos permitidos y asegurarnos de que se sintiera cómodo y relajado. Y por supuesto, no faltaron las miradas de curiosidad de los demás pasajeros al ver a este pequeño y peludo viajero que con su encanto, conquistó los corazones de todos. Muchos se acercaron a preguntarnos sobre Bomba, a darle caricias y a admirar su ternura. Cuando finalmente aterrizamos, nos recibió un paisaje que parecía sacado de una postal, un escenario de ensueño que parecía irreal. Montañas majestuosas que se alzaban hacia el cielo, bosques frondosos que se extendían hasta el horizonte, el aire puro que te revitaliza de inmediato y una paz que te invade el alma. Habíamos llegado a un pequeño pueblo apartado del turismo masivo, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo, donde la vida transcurría a un ritmo pausado y donde la naturaleza reinaba en su máximo esplendor. Apenas bajamos del avión, Bomba salió corriendo con la emoción palpable en cada uno de sus movimientos, a olfatear cada rincón, a explorar cada nuevo olor, a dejar su huella en este nuevo territorio. Era una explosión de alegría, de energía desbordante y de pura felicidad. Verlo tan contento, tan libre, tan dueño de su entorno, hizo que toda la planificación, todo el estrés y todos los sacrificios del viaje valieran cada segundo. En ese instante supimos que habíamos tomado la decisión correcta al incluirlo en esta aventura. Nuestra aventura comenzó con una caminata por los senderos de un parque nacional cercano, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Bomba se deleitó con cada nuevo olor, persiguiendo mariposas, correteando entre los árboles, escarbando en la tierra y disfrutando de la libertad que le ofrecía este entorno natural. Demet y yo lo observábamos con una sonrisa de oreja a oreja, llenos de alegría al verlo tan contento, tan sano y tan integrado con la naturaleza. En ese momento recordamos lo afortunados que éramos de poder compartir estas experiencias juntos, como una familia completa, un equipo invencible que estaba listo para conquistar el mundo. La tranquilidad del lugar era contagiosa, una brisa suave que se colaba en nuestros corazones y nos hacía sentir inmediatamente conectados con la tierra y con todo lo que nos rodeaba. Era una sensación de paz que nunca habíamos experimentado y que estábamos seguros, jamás olvidaríamos. Demet, como siempre, aprovechó cada oportunidad para sacar su cámara y comenzar a capturar cada momento mágico, cada detalle especial, cada instante inolvidable. Tomó fotos de los paisajes que parecían sacados de otro mundo, de los animales que nos cruzábamos en el camino, de las flores silvestres que adornaban el paisaje y, por supuesto, de Bomba en su faceta de explorador intrépido. Les aseguro que cuando vean las imágenes, se van a enamorar de cada detalle, de cada color, de cada textura. Los verdes intensos de los bosques, los azules profundos de los lagos, los dorados cálidos de los atardeceres, todo se combinaba en una sinfonía visual que te dejaba sin aliento. Pudimos observar aves exóticas, escuchar el canto de los grillos, el murmullo del viento que mecía las hojas y el sonido relajante del agua que corría por los arroyos. Era un verdadero paraíso terrenal, un oasis de paz que nos invitaba a desconectar de todo y a reconectar con nuestra esencia. Exploramos ruinas antiguas, vestigios de una civilización que habitó esas tierras hace cientos de años, muros de piedra que contaban historias silenciosas, jeroglíficos que guardaban secretos ancestrales y estructuras que nos transportaban a otra época. Bomba, como buen arqueólogo canino, se puso a excavar en la arena, con su hocico alerta y su cola moviéndose frenéticamente, encontrando pequeñas piedras, raíces, huesos y otros objetos que llamaban su atención. Fue increíble ver cómo un simple paseo podía convertirse en una lección de historia y naturaleza, una oportunidad para aprender, para descubrir y para conectarnos con el pasado. Nos sentamos a meditar junto a una antigua muralla de piedra,
respirando el aire puro y dejando que la paz del lugar nos invadiera una sensación de calma que nos recargaba las pilas y nos hacía sentir renovados. Por las tardes, después de un día lleno de aventuras, nos refugiábamos en una cabaña acogedora que habíamos alquilado, un refugio rústico pero confortable que se convirtió en nuestro hogar lejos de casa. Era un lugar cálido con una chimenea que nos calentaba en las noches frescas, una cocina equipada para preparar nuestras comidas y un ambiente acogedor que nos hacía sentir como en familia. Bomba disfrutaba de la compañía, durmiendo a nuestros pies, ronroneando suavemente y sintiéndose protegido y amado, mientras nosotros jugábamos a las cartas, leíamos un libro o simplemente compartíamos historias y risas. Esos momentos de tranquilidad, después de un día lleno de aventuras, eran realmente especiales, un espacio para conectar, para relajarnos y para disfrutar de la compañía mutua. Visitamos un lago cristalino, donde el agua reflejaba el cielo azul y las montañas circundantes como si fuera un espejo mágico. Bomba, sin dudarlo un segundo, se dio un chapuzón refrescante, disfrutando de la libertad del agua y de la sensación de frescura que lo rodeaba. Fue muy divertido verlo nadar, chapotear y jugar en el agua, salpicando todo a su alrededor y compartiendo su felicidad con nosotros. Demet y yo nos unimos a la diversión, lanzándole pelotas, animándolo a explorar cada rincón del lago y riendo con sus ocurrencias. Fue un momento de risas y alegría que quedará grabado para siempre en nuestra memoria, una imagen de felicidad que atesoraremos en nuestros corazones. Después del baño nos tumbamos en la orilla, tomando el sol, disfrutando del paisaje espectacular que nos rodeaba y sintiéndonos agradecidos por la oportunidad de vivir este momento mágico. Un día, decidimos aventurarnos a explorar un bosque más profundo, donde la vegetación era más densa, la luz del sol apenas se filtraba entre las ramas y el misterio se respiraba en cada rincón. Bomba, con su instinto cazador, iba olfateando el suelo, siguiendo los rastros de los animales que habitaban en el bosque, explorando cada rincón con una curiosidad insaciable. Era impresionante ver cómo se movía con tanta agilidad, seguridad y confianza en este entorno natural, como si hubiera nacido para vivir en la naturaleza. Encontramos pequeñas cascadas que caían con gracia, árboles centenarios que se alzaban como guardianes del bosque y flores silvestres de colores vibrantes que adornaban el paisaje. Era como si hubiéramos entrado en un cuento de hadas, un mundo mágico donde todo era posible y donde la imaginación no tenía límites. Por las noches, después de cenar y de compartir un tiempo de relax, nos dedicábamos a contemplar las estrellas. La oscuridad del lugar y la ausencia de contaminación lumínica nos permitían ver el cielo estrellado en todo su esplendor, un espectáculo celestial que nos dejaba sin palabras. Era como si millones de diamantes estuvieran salpicando el manto negro de la noche, una visión mágica que te hacía sentir pequeño ante la inmensidad del universo. Demet, un apasionado de la astronomía, nos explicaba las constelaciones, los planetas que podíamos observar y los misterios que escondía el cielo nocturno. Bomba, por su parte, se acurrucaba a nuestro lado, disfrutando del silencio, la paz y la compañía, como si también estuviera contemplando la belleza del universo. Probamos la gastronomía local, platos tradicionales hechos con ingredientes frescos y naturales, recetas ancestrales que nos transportaban a las raíces de esta cultura. Disfrutamos de sabores nuevos y deliciosos, texturas diferentes y aromas exóticos que nos hicieron viajar a través del paladar. Visitamos mercados locales donde pudimos comprar productos artesanales, conocer a los habitantes del pueblo, conversar con ellos, escuchar sus historias y aprender de su cultura. Cada interacción, cada conversación, cada sonrisa, cada experiencia nos enriquecía, nos abría los ojos y nos hacía sentir más conectados con la gente y el lugar. Durante las noches, en la tranquilidad de nuestro refugio en la cabaña, disfrutamos de charlas profundas, compartiendo nuestras reflexiones sobre la vida, el viaje y todo aquello que nos inquietaba o nos inspiraba. Bomba, siempre a nuestro lado, se convertía en el mejor confidente y el más atento oyente, un compañero incondicional que nos ofrecía su apoyo sin pedir nada a cambio. Era como si entendiera nuestras palabras, nuestras emociones y nuestros pensamientos, ofreciéndonos su compañía, su cariño y su presencia sanadora. Es increíble cómo la conexión con un animal puede ser tan fuerte, tan profunda, tan significativa y tan transformadora. Estos momentos de intimidad eran realmente valiosos, un espacio para la conexión, la vulnerabilidad y el crecimiento personal. Aprendimos que no hace falta irse muy lejos para encontrar la paz, la aventura y la felicidad. A veces los lugares más sencillos, los más humildes y los más cercanos son los que ofrecen las experiencias más gratificantes,
las que dejan una huella imborrable en el corazón. Este viaje nos enseñó la importancia de disfrutar cada momento, de conectar con la naturaleza, de valorar las pequeñas cosas, de compartir nuestras vivencias con las personas que amamos y de ser agradecidos por cada oportunidad que la vida nos ofrece. Y por supuesto, nos recordó el valor de tener a un compañero tan especial como Bomba a nuestro lado. Él, con su alegría, su lealtad, su amor incondicional y su espíritu aventurero, hizo que esta experiencia fuera aún más inolvidable, que se convirtiera en una aventura para recordar para siempre. Después de unos días maravillosos, llenos de risas, aprendizajes, descubrimientos y momentos especiales, llegó el momento de regresar a casa. Lo hicimos con el corazón lleno de recuerdos inolvidables, con la mente llena de sabiduría y con la sensación de haber vivido algo mágico, irrepetible y transformador. Bomba, aunque un poco cansado por tantas aventuras, se mostraba feliz de volver a su hogar, a sus juguetes, a su cama y a sus rutinas. Lo acariciamos, lo abrazamos y le agradecimos por ser el compañero de viaje más increíble, leal y cariñoso que podríamos haber imaginado. Volvimos a la rutina con una nueva energía, con una perspectiva renovada de la vida, con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que esta aventura será un tesoro para siempre. Hemos intentado capturar toda la magia, la belleza y la emoción de este viaje en este vídeo, pero les aseguro que las imágenes no hacen justicia a la experiencia real. Cada olor, cada sensación, cada emoción, cada detalle se vivió de una manera tan intensa, tan profunda y tan personal que es difícil de expresar con palabras. Es una de esas experiencias que tienes que vivir por ti mismo para entender su verdadero significado, para sentir la magia en tu propia piel y para dejarte transformar por su poder. Pero espero que este vídeo les haya permitido viajar con nosotros a través de la pantalla, que les haya transportado a ese lugar mágico y que les haya permitido vivir, aunque sea un poquito, la emoción, la aventura y la magia de este viaje secreto. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, les quiero pedir un último favor. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta aventura, si se sintieron inspirados por nuestro viaje, por favor, dejen su like, compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares y todas aquellas personas que aman la aventura, que valoran la naturaleza y que sienten pasión por la vida. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les pareció este viaje secreto, qué fue lo que más les gustó, qué los inspiró y si alguna vez han vivido una aventura similar con sus mascotas. Sus comentarios son muy importantes para mí y los leo con mucho cariño, me inspiran a seguir creando contenido para ustedes y me permiten conectar con cada uno de ustedes a un nivel más personal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan nuestras próximas aventuras, los viajes que estamos planeando, los secretos que vamos a descubrir y las historias que vamos a compartir juntos. Estamos preparando cosas muy emocionantes, proyectos creativos, exploraciones sorprendentes y contenido de calidad que estoy seguro que les encantará. Recuerden, la vida es una aventura, un viaje lleno de sorpresas, desafíos y oportunidades. Lo más importante es disfrutar cada momento, valorar las pequeñas cosas, conectar con la naturaleza, compartir nuestras experiencias con las personas que amamos y atrevernos a vivir cada día con pasión, alegría y entusiasmo. Y por supuesto, no olviden llevar a sus peludos compañeros en el viaje, porque ellos también merecen vivir aventuras inolvidables, sentir la libertad del aire, disfrutar de la belleza de la naturaleza y compartir con nosotros momentos de pura felicidad. Gracias por acompañarnos en este viaje secreto, por ser parte de esta comunidad de exploradores y por hacer que mis sueños se hagan realidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y a seguir explorando, descubriendo y viviendo la vida al máximo. A dar me gusta, a compartir y a suscribirse. Nos vemos pronto, aventureros.